Buenas tardes muchachos, continuamos con la teoría, la primera parte para los alumnos de cuarto año de secundaria. Hay algunos que no reconocen un cuadrilátero convexo y no convexo. Si vamos a hablar en este tema, estamos hablando de un polígono de 4 lados que tiene ciertas características. Pero dentro de los cuadriláteros a veces ocurre que se presenta un cuadrilátero no convexo. ¿Y cómo se demuestra que es un cuadrilátero no convexo? Cuando vamos a trazar una recta y pasan dos puntos, ¿no? Si solo intersectan dos puntos, podremos decir que es convexo. Pero si son más de dos puntos, ahí podremos decir que este cuadrilátero es no convexo. En este caso son 4 puntos. Entonces podríamos decir que esto no es convexo. Segundo, que cuando un cuadrilátero es convexo, todos los ángulos que se presentan a continuación son menores de 180. Si uno de los ángulos es mayor que 180, ahí podremos decir que es un no convexo. Cuando uno de ellos sea mayor de 180, este será no convexo. Menores que 180, sí, ahí está. Entonces ya hemos demostrado que un cuadrilátero es un polígono de 4 lados que tiene también 4 ángulos y pueden clasificarse entre los convexos y no convexos. Una parte de su clasificación vamos a dar aquí, un trapezoide. Un trapezoide es aquel cuadrilátero que no tiene ningún lado y ningún ángulo en común. No presenta nada, ni ángulo ni lado. Entonces, podremos decir que es un trapezoide. Pero si hablamos de un trapecio, tenemos al isósceles, tenemos al escaleno, y al trapecio rectangular. Ahora, ¿por qué le decimos isósceles? Porque tiene dos ángulos opuestos, iguales. Si no lo tuviera, estamos hablando de un escaleno. Y si hablamos de un rectangular, es porque corta perpendicularmente las bases de un triángulo, de un trapecio. Tenemos un paralelogramo. ¿Cuál es su propiedad esencial? Que los ángulos opuestos siempre son iguales. Bueno, también. Así como los ángulos son opuestos iguales, los lados también presentan la misma característica. Un rombo ya sabes que tiene 4 lados iguales, pero que presenta la misma característica de un paralelogramo. Aquí son iguales, los opuestos también son iguales. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades. Cuando te topes con este ejemplo, ¿cómo puedo determinar los puntos medios, ¿no? La distancia de estos lados que cortan pues en dos segmentos iguales. Es la resto del mayor, siempre del mayor entre el menor entre 2. Si me topo con la base media, entonces te da a entender algo. Para hallar la distancia de la base media, voy a tener que sumar y dividirlo entre 2. También se le dice la semisuma. Distancia de las diagonales medias, mira, ve. Ya no sumaré, ahora voy a hacer lo mismo. Voy a hacer la resta entre 2 o también la semidiferencia. Entonces, muchachos, esta es la primera parte de cuadriláteros que nosotros debemos recordar. Los tipos, cuándo es un convexo, cuándo es un no convexo y algunas cosas que nos van a servir en los ejercicios. Bien, continuamos con los ejercicios dentro de un rato. Ya, muchachos. Ya, muy bien. Continuamos con los ejercicios que en sí estaban para resolver. Vamos a hacer desde lo más fácil a lo más difícil utilizando las propiedades que hemos hecho en la teoría. Bueno,
Me dice la número 1 calcular el valor de X. Entonces, si nos vamos a presentar, a mí me está pidiendo X. Aquí está. Ya está. Vamos a representar todos los datos que me indica. Bueno, me dice que Cn y Nd son segmentos iguales. Encima me forma 90 grados. Eso quiere decir que esto también va a valer 90. Puntos medios forman 90 grados. Aquí también es 90. Dice que M vale 5. Puntos medios forman 90 grados. También debe valer 5. BC 6. ¿Ya? Pero me dice que desde A hasta B, de A hasta B, vale 20. Como ya tengo 10, yo podré decir que aquí también debe ser 10 para que tenga solución. Bueno, 5 y 5, 10, más 10 son 20, entonces el dato está bien hecho. Aquí es 45, aquí es un ángulo rectángulo, mira, aquí es un ángulo ya conocido que son 90 grados, entonces yo puedo decir que esto también vale 45. Esto en el tema anterior ya lo habíamos visto. Si los ángulos son iguales, puedo decir que es un triángulo isósceles, que esto también vale 10. Entonces me pide a mí la base media de un trapecio. Entonces ya te había dicho que la base media de un trapecio siempre va a ser la semisuma del mayor y el menor entre 2. Entonces aquí podré decir que vale 8. Eso es lo que yo necesito, utilizar la base media. 2. Me dice que calcular CMD, este es un rectángulo. También me dice que el ángulo de AO vale 35. De A, O. Este es el punto de intersección. Esto vale 35. Y el triángulo DOM dice que es un triángulo equilátero. Pero no te olvides que un triángulo equilátero mide 60, 60, 60. Otro dato importante que debes recordar, que si aquí mide 35 y estas son las diagonales, tú vas a valer 35. Te había hecho acordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre ha de ser la suma de un ángulo externo. Dos ángulos internos me dan un externo opuesto. Hoy este también es equilátero, lados iguales. Entonces, señores, este ángulo que voy a pintar y este ángulo que también voy a hacer lo mismo, deben tener la misma medida y a la vez deben sumar 180. Como ya tengo 130, lo que he pintado de negro debe ser 50. Pero como son ángulos iguales, 25 para ti, 25 para ti. Volvemos a resolver. 130 más 50, 180. Mira lo que me salió aquí. Ahora, a mí me están pidiendo el ángulo CMD. Te había dicho que esto es equilátero, equilátero y equilátero. Entonces yo puedo decir que X más 25 debe ser un ángulo de 60 grados. Y esto me da 35. Utilizando triángulos, capítulo anterior, ya saben, no se olviden. 3. ABCD es un rombo. Bueno, un rombo siempre tiene lados iguales opuestos. Aquí también va a ser igual. Pero esto vale 2. Entonces yo pondré A minúscula. Y mira, ve, te das cuenta, lo de color rojo y lo de color azul es una proyección y debe ser igual. Si esto vale A con altura de un vértice de un paralelogramo,
aquí también debe ser la misma medida. Entonces estamos hablando de suma de segmentos en geometría. 2A más 2 me dice que vale 18. Mírame. Desde aquí hasta aquí debe ser 18. Entonces, 2A es igual a 16. Cada vez que vea A, vale 8. Pero la solución es 8. A mí me están pidiendo calcular la longitud del lado del rombo. Bueno, la longitud del lado del rombo. Me están pidiendo eso. Entonces, podré decir que AD es 8 más 2, 10, o AB, que es 8. Entonces, cualquiera de las posibles soluciones. Si me dice un lado del rombo, podré marcar 10, podré marcar 8. 4 y última, mira, dice que BD es bisectriz. Y dice que el paralelogramo, el lado menor del rombo, del paralelogramo vale 16. Bueno, entonces podré decir que esto va a valer 16. Tú también vas a valer 16. Había hecho recordar que si esto es una bisectriz, yo veía una letra Z. Habíamos hecho en geometría que cuando yo tengo una letra Z de lados paralelos, esto también se forma un triángulo isósceles. Si los ángulos son iguales, mira, alfa y alfa, los lados también van a ser iguales. Bueno, a mí me está pidiendo calcular el segmento que une los puntos medios de AE. ¿Dónde está AE? ¿Dónde está BD? Aquí está BD. Me está pidiendo el punto medio de esas diagonales. Bueno, aproximadamente debe estar ahí. Ajá. Esto me pide. Si esto vale 16, hoy no tengo nada. Voy a poner A. Ya, no te preocupes. Ponle valores. Aquí no puedo poner B. Yo sé que todo vale 16 más A. 16 más A. 16 más A. 16, 16. Bueno, ya tengo base mayor, tengo base menor. Entonces, mi fórmula anterior, yo recuerdo muy bien que cómo hallaba el punto, la distancia de las diagonales medias. Base mayor menos la base menor, desde aquí hasta aquí, muchachos, base menor, entre 2. Hay un elemento que se elimina. Por simple lógica voy a hacer esto. Y acá me queda solamente la mitad de 16. Y esto sería mi respuesta porque a mí solamente me pide el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Esto me pide a mí. Ya, muchachos, espero haberte reforzado el tema. Me gustaría que atiendas y veas algunos puntos en los diferentes temas que hemos hecho siempre, ¿ya? Si no, comunícate y algún comentario, siempre pásamelo vos. Gracias.